Ser podcast. ¿Qué tal? Muy buenos días. Un viernes siempre es una esperanza. Y si el programa se emite desde Pamplona, pues ¿qué les voy a decir yo? A las 8 de la mañana, hoy por hoy, le corta la cinta, le quita el lazo a la nueva emisora de la SER en la capital navarra. Este año en Pamplona va a haber dos grandes acontecimientos: que vuelven los Sanfermines y que se inaugura la nueva cadena SER. Todo lo demás va a ser relleno en el calendario. Bueno, a Navarra se ha ido Ángels y una parte del equipo en un día en el que el gobierno este viernes va a hacer el necesario ejercicio de realismo que lleva unas cuantas semanas retrasando. Hoy el gobierno retoca y lo va a hacer en profundidad su previsión de crecimiento para este año, el conocido como cuadro macro, que es el que sirve como armazón para otras muchas decisiones. Mantener el crecimiento en los niveles previstos ya era un acto de optimismo antes incluso de que Rusia invadiera Ucrania. Jordi Fábrega. El gobierno presentará hoy una rebaja significativa de las previsiones de crecimiento, empleo, deuda y déficit para este año y los próximos, una corrección que supondrá reducir la previsión de evolución del PIB desde el 7% en el que sigue estando oficialmente a día de hoy hasta alrededor del 4,5% si hacemos caso de lo dicho por la vicepresidenta Nadia Calviño, que ha avanzado que el gobierno situará sus previsiones en línea con lo que han presentado en las últimas semanas distintos organismos e instituciones. Conoceremos los nuevos cálculos poco después de que el Instituto Nacional de Estadística comunique cuál ha sido la evolución de la economía en el primer trimestre, un trimestre en el que se espera una reducción del ritmo de crecimiento que fue del 2,2% en el trimestre anterior por culpa de las consecuencias económicas de la invasión rusa en Ucrania, pero que, según lo que ha ido diciendo el Ministerio, no debería llevar a España a los números rojos. Así que hoy dato de PIB, nuevo cuadro macro en un contexto de crujido económico español y europeo. El dato de la EPA de ayer no fue bueno, el aumento de 70.000 parados, el de la inflación tampoco lo fue del todo, ¿eh? Es verdad que bajó respecto al mes anterior, pero la inflación subyacente, o sea que no tiene en cuenta algunos factores como el precio de la energía, sigue subiendo. Así que más allá de la bajada del precio de los carburantes y de la luz, las tensiones inflacionistas son constantes. Y ojo a lo que puede llegar en las próximas semanas, porque Alemania prepara ya a sus ciudadanos ante un posible corte del suministro de gas que llega desde Rusia. Nos lo va a contar desde Berlín Carmen Viñas. Alemania está preparándose por si Rusia detiene las exportaciones de gas a suelo germano, como ha hecho con Polonia o Bulgaria. Aunque ahora solo se puede especular con cuál será el siguiente paso del Kremlin, hay que estar listo, ha dicho el canciller Olaf Scholz en una conferencia de prensa conjunta con el primer ministro japonés Fumio Kishida en su visita oficial al país asiático. Sabemos lo que tenemos que hacer, ha dicho el canciller, quien asegura que dejará de importar carbón ruso en otoño y petróleo antes de que termine el año. Ser independientes del gas, en cambio, será un proceso lento, ya que el país necesita construir con urgencia terminales de almacenamiento. Según un estudio del prestigioso Centro Finlandés de Investigación sobre Energía y Aire Limpio, Alemania ha pagado a Rusia unos 9.000 millones de euros por combustibles fósiles desde que empezó la guerra en Ucrania, cifra con la que se convierte en el mayor cliente de Rusia, seguido de Italia y China. 9.000 millones de euros desde que comenzó la guerra pagado Alemania. Esta es la dolorosa contradicción en la que vive Europa. Con una mano aplicó sanciones para intentar asfixiar al gobierno ruso. Con la otra mano pagó miles de millones de euros por el caso del petróleo. Rusia bombardeó ayer los alrededores de Kiev, coincidiendo con la visita del secretario general de Naciones Unidas. The position of the United Nations is clear. As I said in Moscow, Russia's invasion of Ukraine is Antonio Guterres insistió en que la invasión de Ucrania es una violación de la integridad territorial de ese país y de los principios de la legislación internacional. La ONU sigue sin concretar con Rusia la evacuación de la población de Mariupol. En la agenda del viernes, la penúltima despedida de Núñez Feijóo. Hoy dimite como presidente de la Xunta Galicia Jaime López Bodía. Bodía, poco más de 3 horas le quedan a Feijóo como presidente de la Xunta. A las 10:30 presenta su dimisión ante el presidente del Parlamento. Último de los 3 actos de despedida, el miércoles en el Pleno del Parlamento, ayer en el Consello de la Xunta y este mediodía con la lectura de una declaración institucional. Me quedan unhas horas como presidente da Xunta de Galicia, pero o primeiro que teño que facer é informar o Parlamento galego. E unha vez que informe o Parlamento galego, informarei a todos os ciudadanos a través de vostedes. Declaración institucional sin preguntas para hacer balance de sus 13 años como presidente de la Xunta. A mediados de mayo, Alfonso Rueda tomará posesión como nuevo presidente de Galicia. El PP, que votó ayer en contra del decreto con medidas anticrisis que el Congreso va a tramitar como una ley, gracias al apoyo de Bildu, decía anoche en Hora 25 la ministra portavoz. No hay nada pactado con Bildu a cambio de que hoy les haya sacado las castañas del fuego en una votación crucial. Ni ahora ni nunca.
Nosotros hablamos de cada asunto con absoluta transparencia y claridad. El Congreso vivió ayer un debate tenso, muy tenso, en la elección de los miembros de la Comisión de Secretos Oficiales. Por primera vez en esa comisión van a estar representados todos los grupos parlamentarios gracias a un cambio en las mayorías que ha permitido desbloquear una comisión vacía desde que comenzó la legislatura. La tensión se vivió especialmente en este cara a cara raro, impropio, porque la propia Batet recordaba que ella no puede entrar al debate, entre la portavoz de Vox, Magdalena Olona, y la presidenta del Congreso. Su única aspiración es superar la siguiente votación en esta Cámara. Y si esto es así, es porque tenemos aquí a la Dolores Delgado del Congreso de los Diputados, su presidenta, que no pierde oportunidad en prostituir esta Cámara. Señora Olona, si usted no ha encontrado suficiente motivación para hacer una intervención que respete a esta Cámara, al menos podría tener un mínimo de elegancia y no dirigirse precisamente a la única persona que no puede entrar en debate en el Pleno del Congreso de los Diputados. Es viernes, es 29 de abril. Enrique García, buenos días. ¿Qué tal, Pedro? Buenos días. Pues un 29 de abril de 1974, el presidente Nixon confirmaba que iría a declarar por el caso del robo de documentos en la sede del Partido Demócrata. ¿Le suena, no? Esa noche comenzaba su caída por el caso Watergate. Good evening. I have asked for this time tonight in order to announce my answer to the House Judiciary Committee's subpoena for additional... En ese discurso en televisión se comprometía a entregar las 1.200 páginas de transcripciones de las grabaciones con funcionarios en los que demostraría, decía, su inocencia. Sabemos que no fue así. Había pruebas suficientes de que la administración Nixon había orquestado una trama de espionaje durante la campaña electoral de 1972. El juez culpó a 48 personas. En marzo de 1974, el jurado federal consideró a Nixon copartícipe y este dimitió 5 meses después. Bueno, y todavía nos queda el tiempo, Enrique. Sí, con una subida de las temperaturas este viernes en todo el país, poco a poco vuelve el clima primaveral, con cielos poco nubosos en casi todo el mapa, aunque no termina de irse la lluvia, porque habrá chubascos en Castilla y León, en puntos de Cataluña, en Aragón y en La Rioja. Ser podcast. Presentes 335 más 14 votos emitidos telemáticamente, sí 166 más 10 votos emitidos telemáticamente, no 168 más 4 Bueno, no hubo sorpresas. El gobierno salvó ayer el decreto de medidas contra la crisis provocada por la guerra de Ucrania, aunque una vez más lo hizo por la mínima y contando uno a uno hasta el último voto. Finalmente han sido los diputados de Bildu, los 5 diputados de Bildu, los que han dado oxígeno al Ejecutivo. Porque la gente no puede ni debe ser quien pague las consecuencias de los graves errores de este gobierno. Aunque con la nariz tapada, bueno, es un poco el mensaje que se destilaba ayer. El decreto sale adelante a pesar del no esperado de Esquerra y con la negativa de los populares y el sí de Bildu, que dejó de barajar la abstención. En fin, era una puerta que no tenían cerrada porque el gobierno aceptó tramitar el decreto como proyecto de ley, que era lo que le exigían los populares. Así que el Ejecutivo salva su medida, pero con la evidencia de que el bloque parlamentario que lo sostiene vuelve a estar debilitado una vez más. La pregunta es, ¿cómo están las relaciones entre el gobierno y los socios, o en concreto entre el gobierno y Esquerra el día después, Enrique? El Ejecutivo es consciente de que existe un problema con Esquerra, hay mucha desconfianza, aunque fuentes del gobierno creen que los republicanos tienen que recuperar el diálogo porque en torno a esa mesa han construido el relato de la legislatura en Cataluña. En el Ejecutivo los ministros son prudentes y miden las palabras. Lo fue anoche la portavoz Isabel Rodríguez en Hora 25. Nos unen más cosas de las que nos separan, pero yo creo que cada vez, en atención a otras causas, están dejando de atender esa parte que conformaba su ideario político. Y Esquerra, que habla de primer aviso, pide explicaciones y dimisiones por el caso Pegasus. Señalan directamente a Margarita Robles. Barcelona, Núria Pujadas, buen día. Buen día, sí, señalan directamente a la ministra de Defensa, però la cabeza de Robles advierten es solo una cuestión de mínimos. L'assumpció de responsabilitats és imprescindible. Evidentemente, ha de pasar. La asunción de responsabilidades es imprescindible porque alguien es responsable por acción u omisión, decía Marta Vilalta de Esquerra aquí en Ser Cataluña, pero no solo eso, hace falta investigar, decía, esclarecer los hechos y responder muchísimas preguntas que aún tenemos. Los republicanos defienden que su no al decreto de la guerra era inevitable en esta situación y niegan haberse coordinado con Bildu para que votasen a favor y el decreto tirara adelante. La ministra de Defensa, Margarita Robles, a la que ayer defendía la parte socialista del gobierno. Que la ministra Robles está desarrollando su tarea, su trabajo, como siempre, de forma impecable. Lo que yo he escuchado de la ministra de Defensa me parece impecable, verdaderamente, en todo momento. Que el gobierno de España cumple la legalidad, con lo cual os voy a decir que entiendo que no procede
ninguna conclusión como ninguna dimisión. Precisamente ayer se constituía la Comisión de Secretos Oficiales. Es el lugar al que el Gobierno se remite para dar explicaciones sobre el presunto caso de espionaje y que desde ayer forman parte también diputados de Esquerra y de Bildu, aunque anoche aquí en la SER escuchábamos en portada, la ministra portavoz aseguraba que el Gobierno no había pactado nada con Bildu a cambio de su voto. En la votación de ayer el Partido Popular se quedó en el no, votó en contra. El Gobierno tiene por tanto en bandeja el argumento de que nada ha cambiado con el liderazgo de Núñez Feijóo y los populares utilizan ya eso de que el Ejecutivo prefiere resolver los problemas de los españoles con Bildu. Una vez más, el Gobierno ha preferido Bildu que el Partido Popular. Si Bildu está por encima de los intereses de las familias españolas, probablemente a mí no me corresponde explicarlo, pero sí me corresponde denunciarlo. Sobre la nueva etapa de Feijóo, desde Génova dicen que la votación de ayer no condiciona las negociaciones de la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Una cosa no condiciona a la otra, aseguran fuentes populares. De hecho, el ministro Bolaños y el vicesecretario institucional del Partido Popular, González Pons, ya están hablando de la renovación y ambos han acordado mantener la discreción. Y todo esto cuando Andalucía está ya de precampaña con un tema central, estas últimas horas, la candidatura de Macarena Olona por Vox. Anoche el partido lo confirmó. El presidente y candidato popular, Juan Manuel Moreno Bonilla, no se pronuncia. Y el candidato del PSOE da por hecho que va a ser vicepresidenta si no hay una movilización de la izquierda para evitarlo. No hago ningún tipo de valoración, yo respeto muchísimo las decisiones que toman el resto de fuerzas políticas y por tanto bienvenida como candidata en estas elecciones autonómicas, no tengo nada más que añadir. Lo absolutamente injustificable es que el señor Moreno Bonilla no esté dispuesto a contestar a una sola pregunta. ¿Usted gobernaría con la ultraderecha en Andalucía y con esa candidata de vicepresidenta del Gobierno? Esto es lo que necesitarían saber los andaluces antes de ir a votar el 19 de junio. Esta es la pregunta. SER Podcast. Bueno, más historias de este viernes. En Madrid, el gobierno de la comunidad ha confirmado 5 casos más de una hepatitis grave, que está afectando a los niños y cuyo origen sigue siendo desconocido. Las autoridades sanitarias madrileñas se han reunido con el Servicio de Salud británico. Es el país que cuenta con más casos detectados, más de un centenar. Radio Madrid, Laura Gutiérrez, buenos días. Buenos días. Son ya 8 casos detectados desde enero en Madrid. 3 han requerido cuidados intensivos y 1 ha necesitado un trasplante hepático. De estos 8 niños, 2 siguen hospitalizados, aunque evolucionan de forma favorable. El 75% de los pacientes se han infectado de un virus llamado adenovirus, pero no es un porcentaje concluyente. Lo explicaba el viceconsejero Antonio Zapatero en La Ventana de Madrid. Una cosa que está postulando es que los sistemas inmunológicos de los niños, después de 2 años de pandemia, que no han estado muy expuestos a una serie de antígenos y de virus, pues a lo mejor reaccionan de una forma exagerada. Otro puede estar relacionado con el virus. Puede ocurrir que esta variante del adenovirus no sea exactamente el adenovirus que conocemos, sino que sea una variante más agresiva. La Consejería de Sanidad está analizando con los servicios de salud británicos cuál puede ser la causa, el origen de esta hepatitis. El Tribunal Supremo ha establecido que exigir el visado a los menores de Marruecos que quieren empadronarse en Melilla es discriminatorio. Era la exigencia a la que se acogía esa ciudad para negar la escolarización a cientos de niños. Pedro Jiménez. El Supremo estima el recurso de Cáritas Española y anula el acuerdo del gobierno de Melilla que exigía a los menores llegados de la ciudad marroquí vecina de Nador el visado para poderse empadronar en la ciudad autónoma. Esta medida era la que se acogía el gobierno para negar la escolarización de los cientos de menores que han cruzado la frontera y que le ha costado a España resoluciones muy duras de la ONU y del Defensor del Pueblo. La sentencia señala que no cabe entender que unas instrucciones para la gestión del padrón municipal en un municipio concreto puedan innovar el ordenamiento jurídico que ha de examinarse en su totalidad, teniendo en cuenta esencialmente, en este caso, la Convención de los Derechos del Niño. Dice la Sala que la exigencia de visado carece de cobertura legal y constituye un trato discriminatorio tanto en relación con los menores españoles como respecto de menores extranjeros de otras procedencias. El padrón, concluye, no es el instrumento para controlar las estancias irregulares de inmigrantes y que si de su inscripción se desprenden derechos, hay que respetarlos. Y la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción ha preguntado a los jóvenes de entre 15 y 29 años a qué les gustaría dedicarse. Bueno, 1 de cada 3 dice que le gustaría ser influencer y 1 de cada 10 intenta serlo cada día. Adela Molina. Los jóvenes creen que ser influencer tiene futuro, lo piensa casi el 60% y 1 de cada 3 dice que le gustaría dedicarse a crear contenido. La parte negativa también la ven, la mitad piensa que es difícil ganarse la vida con ello y tiene poco prestigio. Casi 7 horas dedican cada día los jóvenes al ocio digital, sobre todo a escuchar música, ver vídeos o a las redes sociales. La directora de la Fundación FAD, que ha hecho el estudio, da estas pautas a los padres. Se llama Eulalia Alemani. Tenemos que dejar de pensar como adultos en ese
ese agujero negro, como si eso fuese un agujero negro, ¿no? Es decir, hay que poner luz. Podemos acompañarles en las conversaciones. ¿A quién sigues? ¿Qué streamer estás viendo? Aprender el lenguaje, aprender lo que están, igual que te preocupas por los libros que leen o te preocupas por los amigos que tienen, ¿no? O sea, eso es algo que es una preocupación normal, pues Internet también. Un 34% de los jóvenes paga por los contenidos digitales, aunque más de la mitad comparte suscripción. Y algo más, el temor en muchas ciudades chinas ante la movilidad por este 1 de mayo en plena escalada de contagios por la variante Omicron, Gillian. Una fecha que, por cierto, es festiva en China. En la capital, en Pekín, se cierran desde hoy más gimnasios, centros comerciales, cines, bloques de apartamentos enteros y las autoridades han intensificado ahora el rastreo de contactos para contener el brote de COVID-19, por temor además a que se repita en Pekín lo que está sucediendo en Shanghái, donde se siguen notificando más de 2.000 contagios en un día. En total, en China hoy se han notificado casi 16.000 nuevos positivos, son 5.000 más que hace solo 24 horas. En Italia han decidido extender el uso de mascarilla en recintos cerrados donde se celebran espectáculos y eventos deportivos hasta el 15 de junio. Suscríbete a Las 7 de Hoy por Hoy. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 7 de la mañana. Cadena SER. La radio.